Se trata del señor ministro de la Presidencia, don Álvaro Alemán. Ministro, buenos días. Y feliz cumpleaños. Gracias, Edwin. Ahora más tarde va el descorche, dice. Ministro, hay un tema que usted ha estado particularmente involucrado y que todos estamos pendientes de qué va a pasar. El contrato con Mi Bus. Finalmente, ya pareciera, por lo que dijo el presidente estos días, ya entra en una fase de definición por parte del Ejecutivo. Sí, bueno, la negociación para la compra de las acciones de la Sociedad Transporte Masivo de Panamá S.A. felizmente está muy adelantada. Los temas pendientes, pues es decir, las distancias que separaban ambas partes de la negociación se han acortado notablemente. El ministro consejero Francisco Sierra ha hecho una gran labor en representación de los intereses del Estado y siento que esa negociación va a llegar a un feliz término muy pronto. Eso va a permitir pues que el Estado adquiera las acciones y de esa manera ya el Estado podrá tomar las medidas necesarias que probablemente desemboquen en que se va a concesionar la operación del sistema, pero manteniendo el Estado el control accionario de la sociedad. Ministro, la pregunta obligada, ¿y cuánto nos va a costar esto a los contribuyentes? Bueno, yo no puedo adelantar por razones obvias la cifra, eso se va a anunciar oportunamente, pero no quiero meterme en problemas con el ministro Sierra y con el presidente de la República, anunciando aquí públicamente detalles de una negociación, pero evidentemente sí va a haber un desembolso de dinero a favor de los actuales propietarios, pero nosotros sentimos que es una inversión que está haciendo el Estado para tener el control de la sociedad y de esta manera poder ya negociar un contrato con un nuevo operador. Casualmente en días pasados hubo una reunión con uno de los posibles operadores del sistema, fue una reunión considero muy positiva y también, como he mencionado en otras ocasiones que me han entrevistado, no necesariamente tiene que haber un operador, puede haber una combinación de más de un operador, pero ese tema todavía se está evaluando. Pero entendiendo responsablemente su respuesta, o sea, usted tendrá que concederme también el beneficio de la pregunta, porque al gobierno pasado un buen día se levantó su antecesor y dijo, se van los Diablos Rojos y esto nos va a costar no sé cuántos millones por indemnizarlos para que salieran. Luego llega a Mi Bus. De lo único que yo aplaudo al nuevo sistema es que estos buses tienen dignidad, eso hay que decirlo con todo. Podrán tener que ser un problema aquí, que un problema allá, pero estos buses tienen la dignidad que no tenían los Diablos Rojos, como autobuses me refiero. Pero eso también nos costó. Pero ahora nos va a costar sacar a la empresa. Ahora, debo suponer, ministro, que en la negociación, sin pretender que usted nos revele detalles, está como de alguna forma el Estado va a recuperar esos dineros, supongo. Sí, bueno, ese tema se está evaluando. Y miren, en cuanto al tema de los Diablos Rojos, yo considero, sí, coincido con usted, fue positivo el cambio de los Diablos Rojos al nuevo sistema. Lamentablemente el contrato de concesión que se hizo no fue el mejor contrato. No sé si por el apuro o por inexperiencia, no sé, porque ya, bueno, eso es llorar sobre la leche derramada, pero en realidad es un contrato que no es funcional. Y el Estado se presentaba la disyuntiva, ¿qué hacer? Entonces, en realidad el presidente Varela sí fue muy enfático en que había que comprar las acciones de la sociedad. Mucha gente decía, no, pero es que rescinde el contrato. Lo que la gente no realiza es que rescindir el contrato también iba a tener un costo. Eso no era cuestión de rescindir y que no te iba a costar un real. Tenía un costo y por eso se estimó que era mejor comprar las acciones de la sociedad, tener el control societario como existe en otros países y simplemente lo que concesiona es la operación, pero controlando el Estado, la sociedad, con un modelo de sociedad anónima como opera el aeropuerto de Tocumen, como operan los corredores, para mencionar dos ejemplos. Pero también se suma el hecho que los conductores insisten en pedir que se les liquide cuando van a seguir trabajando. Sí. Los conductores, eso yo he participado en las negociaciones, por supuesto ellos tenían unas expectativas muy altas. Nosotros lo que le hemos señalado es que se le va a hacer la liquidación de sus prestaciones, es decir, vacaciones, décimo e indemnización. Hay un tema de horas extras que lo está revisando el Ministerio de Trabajo.
a los conductores, una vez se les liquide, la empresa podrá ofrecerle trabajo a los conductores, porque lo cierto es, Edwin, que para seguir operando el sistema vas a tener que contratar a la mayoría de esos trabajadores. Ciertamente ellos se van a ver beneficiados porque, como usted bien señala, se les va a liquidar y van a tener una nueva relación laboral, pero sí existía también una incertidumbre por parte de los trabajadores en cuanto a su futuro, y el presidente fue muy enfático en que se les iba a liquidar independientemente de que también se les iba a ofrecer un nuevo puesto de trabajo a la mayoría en la nueva pues no en la nueva empresa, en la empresa con el control accionario del Estado. En estos procesos sale la empresa que opera una sociedad anónima estatal, me imagino eso también pasa por el inventario de los autobuses y las condiciones que están en esos autobuses. ¿Se sienten ustedes tranquilos en cuanto a ese inventario? Sí, por supuesto, se está haciendo una revisión como en cualquier operación de estas de compra de acciones de una empresa. Uno tiene que revisar los inventarios, los activos de la empresa. Eso se está haciendo, amén de que la autoridad de tránsito ha sido muy enérgica en estar inspeccionando el estado de los buses. Hay situaciones que quizás indican que hay una parte de la flota va a requerir de reparación, o se va a requerir hacer inversiones en renovar la flota, pero ese es un tema que evidentemente se está tomando en cuenta por parte del ministro Sierra y el equipo que está adelantando las negociaciones y los asesores del Estado en este tema. Supongamos por un segundo que mañana termina la negociación y pasado mañana sale la empresa, entra la sociedad anónima panameña y comienza a funcionar, del Estado, comienza a funcionar bien. Yo no voy a decir que una bomba de tiempo, pero está allí, suena también el sistema de transporte público del oeste hacia la ciudad, como el del este hacia la ciudad. Obviamente eso es un tema de la autoridad de tránsito y tal vez, pero ya les han avanzado algo, se va a meter el gobierno a ayudar a resolver ese problema. Mira, yo le puedo hablar, Edwin, de lo que yo he participado. Yo estoy participando básicamente en el tema de Metrobús. En el tema del Metrobús sí hay, en términos generales, el sistema de transporte metropolitano tiene un problema también, y es que las rutas alimentadoras, ese sistema hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, y ese es un tema que también se está viendo como parte de una solución integral al problema del transporte en el área metropolitana, porque precisamente una de las razones de la piratería es la ineficiencia del servicio. Es decir, el panameño prefiere pagar más caro, porque el transporte pirata es más caro, pero prefiere pagar un transporte pirata que lo deje enfrente de su hogar o cerca de su hogar, porque el sistema está diseñado en que te dejan, pero en muchas ocasiones un poco alejado de la casa, y Panamá es un país que llueve muchísimo, 8 meses del año, y entonces el panameño se siente que en muchas ocasiones él quiere que el transporte lo deje pues prácticamente en la esquina de la casa, ¿no? Pareciera entonces, ministro, que el segundo gran reto después que termine esta historia, al mismo tiempo que se está construyendo la línea 2 del metro, el sistema de Metrobús y las dichosas alimentadores comiencen a funcionar adecuadamente. Pues. Por supuesto, eso tiene que... Pues si no tendría sentido todo este esfuerzo. Eso tiene que, eso tiene que embonar bien, y ese es un tema que en otras ciudades ha sido traumático. Voy a poner 2 ejemplos, Santiago de Chile y Medellín, Colombia. Por ejemplo, demoró varios años en que el sistema se acoplara, es decir, que como usted señala, que el sistema de transporte de buses funcionara en coordinación con el metro y el tema de las rutas alimentadoras. Pero hoy en día en ambas ciudades el sistema funciona de manera integral y ha mejorado sustancialmente, y eso es lo que se busca que suceda en Panamá. Pero, ministro, se nos dice aquí en TVN que la limpieza de estas terminales, donde la gente, zonas de pago. Zonas de pago. Que nos va a costar $1 millón la limpieza y demás. Pero eso porque no lo asume la empresa, o la sociedad anónima esta que viene. Sí, no le puedo confirmar si es cierto el tema de la cifra. Tendría que verificarlo. No estoy en posición de... Es que ahí le comento desde el punto de vista general. Es decir, el pasaje cuesta X, que está subsidiado. Sí. El Estado panameño, a través del gobierno, decide deshacerse de la empresa y asumirla con una sociedad anónima. Bien. O asumamos que está bien. Pero entonces esta empresa tiene que asumir, a pesar de que sea estatal, cómo hacen los guarismos
para pagar su planilla, para pagar mantenimiento, etcétera, y que no tenga el Ejecutivo que estar sacando plata del erario para que funcione. Evidentemente, es un poco como lo que está pasando con ENA, los corredores, sí, entiendo que... evidentemente, sí, hoy en día el Estado paga un subsidio, sí, creo que la cifra es decir, el pasaje cuesta 25, 35 centavos, cuando en realidad lo que se le reconoce a la empresa está en cerca de 75 centavos, es decir, que cada vez que un pasajero entra a un Metrobús, el Estado en verdad está pagando como 40 centavos del costo del pasaje. Entonces, lo que se busca, ahora, la posición del presidente en esto es que antes de subir el pasaje, porque hay que subir no solo el de los buses, sino también el del metro, que es 35 centavos, que es baratísimo. Los mismos usuarios decían que estaba barato, sí, demasiado barato. El presidente lo que ha señalado es que una vez se adquiera la sociedad, se hagan las mejoras que hay que hacer, entonces uno puede pensar en subir el pasaje. Él lo que no está de acuerdo en subir un pasaje cuando el servicio actualmente no es eficiente. Ministro, déjeme en este minuto final que me queda cambiar el tema radicalmente y sin pretender que haga aquí revelaciones que no son de su competencia, pero que obviamente un ministro maneja. Todavía los panameños tenemos que esperar más escándalos de corrupción de lo que pueden haber descubierto de la gestión pasada. Sí, bueno, yo me temo que esto ya llegamos hasta el final. Bueno, a mí me hacen esa pregunta, yo no sé, yo me temo que sí va a haber más revelaciones. Está el tema, por ejemplo, yo sé que se está haciendo una auditoría con el tema de los costos en el Ministerio de Obras Públicas, desde algunas de las obras que se hicieron en el quinquenio anterior, y que me temo que van a revelar que hubo sobrecostos y otras irregularidades y que probablemente desemboquen en que la Contraloría, el Ministerio Público, etcétera, tendrán que jugar su rol fiscalizador cada uno en su campo. Eso es una realidad. Yo lo he dicho en otras ocasiones cuando nos acusan de justicia selectiva y de persecución y demás, que en realidad el órgano ejecutivo ha cumplido con su papel de denunciar los hechos que por razón de nuestras funciones han llegado a nuestro conocimiento y que estimamos que pueden constituir un delito, y es más, tenemos una obligación legal de hacerlo, pero ya corresponde a la Contraloría, al Ministerio Público, cada quien en la Contraloría en la parte patrimonial, el Ministerio Público en la parte de la justicia penal, hacer las investigaciones, y me temo que no hemos llegado al final. Ojalá hubiésemos llegado al final. Yo creo que el país, en realidad, no nos gusta que todas las semanas se desate un nuevo escándalo, pero lamentablemente pues ese es el costo que está pagando el país, producto pues de todo el desgreño que hubo en el quinquenio pasado. Oiga, y así más o menos, sin darnos detalles, dentro de 3 semanas, ¿qué tipo de anuncio podríamos estar esperando? Dentro de 3 semanas ya es 1 de julio. Bueno, le puedo decir que el 27 de junio vamos a tener una reunión, el sábado 27 de junio, de todo el equipo de gobierno, una reunión de la evaluación del primer año de gestión. Ahí se va a analizar lo positivo, lo que no nos ha salido tan bien, en qué podemos mejorar. Se va a analizar el tema de la ejecución del presupuesto de inversiones, el cumplimiento de las metas. Y el 1 de julio el presidente de la República se dirigirá a la Nación en la Asamblea Nacional y pues hará un balance de su gestión y hará anuncios en cuanto a la labor del gobierno hacia el segundo año. Ya en cuanto a lo que preguntan, que si va a haber cambios, si no va a haber cambios, en realidad ese es un tema que es competencia del señor presidente de la República y por supuesto no me corresponde a mí como ministro ni a ninguno otro de los ministros estar especulando sobre posibles cambios. Yo siempre he dicho que los ministros, nuestra posición es una posición de libre nombramiento y reposición del presidente de la República y nosotros tenemos que desempeñar la labor mientras tengamos la confianza del presidente y por supuesto el día que el presidente estime que en cualquier cartera ministerial hay que hacer un cambio, pues nosotros nos corresponde básicamente pues actuar de conformidad con las instrucciones del presidente. Pero ahí le digo, ministro, 2 cosas que a mí me han llamado la atención. Uno, lo de la canasta básica, que generó una expectativa durante la campaña en boca del entonces candidato Varela, y eso generó una expectativa, y hay quienes se siguen quejando de que todavía no les ha funcionado. Y 2, un tema que sí le ha funcionado a los opositores, a los detractores del gobierno del presidente Varela, el apodo, el mote de Tortugón. Mira,
En cuanto a la canasta básica, las proyecciones económicas, y eso no solo del gobierno, de la CEPAL, de economistas privados, Indesa, por mencionar uno, es que la inflación este año en Panamá va a terminar por debajo del 2%. Cuando hablan de la desaceleración económica, tengan presente que si bien en el quinquenio pasado crecíamos al 10%, la inflación andaba por el 6%. Ahora estamos creciendo al 6%, pero la inflación está por debajo del 2%. La mayoría de los economistas son de la opinión que es más sano crecer al 6% que al 10%, precisamente porque si creces al 10%, te trae el problema de presiones inflacionarias. En cuanto al tema de Tortuga, somos los primeros a reconocer que hubo problemas al principio del gobierno con la ejecución de las inversiones, hubo un cambio de sistema, el sistema Istmo, que fue traumático como todo cambio de sistema, hubo un nuevo contralor que está ejerciendo sus funciones, él no tuvo una transición en la Contraloría, y también, vamos a admitirlo, hubo el tema de que, bueno, el primer año de gestión, siempre... la famosa curva de aprendizaje. Hay la curva de aprendizaje que tiene todo gobierno, pero yo siento que ya las obras están empezando a caminar. Por ejemplo, en 100 Ceros se han hecho más de 60 licitaciones, ya se va a dar pronto la orden de proceder para la línea 2 del metro, el tema de la potabilizadora de Boquete, el tema de la carretera en Darién, pronto se debe estar adjudicando las 5.000 viviendas en Colón. O sea que yo siento que el programa de inversiones está caminando. Y como me dijo un empresario el otro día, dice, la gente aquí no tiene memoria. Bueno. Pregunten lo que hizo Martinelli en el primer año de gobierno. Las obras de Martinelli empezaron ya del segundo año en adelante. Entonces, ese tema, yo creo que hay que ser justo. Ahora, evidentemente, precisamente el 27 nos vamos a reunir para evaluar en qué podemos mejorar y el presidente es el primero que admite que tenemos que mejorar la ejecución del presupuesto. Va a ser interesante conocer ese balance que el Ejecutivo quiera compartir con nosotros los panameños, ese balance de la reunión del 27 de junio. Bueno, hemos acertado aquí, hemos fallado acá, tenemos que mejorar en esto. Me imagino que ese era el propósito de esa reunión. Ministro, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Muy amable, que pase un buen día. Gracias. Sobre todo salud, que con salud después, cuando uno tiene salud, no logra todo lo demás después. Así es. Ahora viene el descorche más tarde.